Muy buenas, saludos cordiales a todos a nuestro profesor Eduardo Barrenechea. En esta ocasión, los estudiantes de Derecho de la Universidad del Magdalena, Sandra Mendieta, Elan Manjarres, Stephanie Pertús y Steven Osorio, traerán a colación todo el tema referente a las facturas. Esto refiriéndonos específicamente a la materia de títulos valores de nuestra cátedra. A continuación, Sandra Mendieta iniciará nuestra ponencia. Y hoy hablaremos acerca de la factura. La factura es un documento que expide quien vende o quien presta un bien o un servicio, y este podrá librarlo y entregarlo o remitirlo al comprador o beneficiario de ese bien o servicio adquirido. Este documento debe contemplar el valor que ese comprador debe pagar al vendedor por este bien o servicio y el plazo en el que este pago debe realizarse. Desde el 17 de junio del 2008, nuestra legislación solo contempla la figura ya de factura de venta, omitiendo la factura de cambiaria de compra-venta. Bueno, y la factura refleja los pagos efectuados o que deben efectuarse directa o indirectamente de ese comprador, y este documento valor debe especificar toda esa información de la operación mercantil, es decir, la cantidad, el tipo de mercancía o bien o servicio que se ofrece. Y solo podrá librarse cuando el bien o servicio haya sido entregado o prestado, digamos materializado, prestado de manera real, en cumplimiento de las obligaciones de un contrato verbal o escrito. Y el emisor debe generar un original y 2 copias de la factura, los cuales serán una copia para el comprador y una copia para el registro contable de la empresa o, digamos, de quien esté ofreciendo ese bien o servicio. Y la original firmada por el emisor y el obligado, la cual será ese título valor negociable que por endoso puede utilizarse para, digamos, seguir concurriendo en otras operaciones mercantiles. Y en la factura, el lugar del librador o creador lo ocupa el vendedor de un bien o servicio, y el lugar del librado la ocupa el comprador o el beneficiario de ese bien o servicio. Y el beneficiario es el mismo librador o creador de la factura. En Colombia, quienes están obligados a declarar lo establece el Estatuto Tributario en el artículo número 65, que dice lo siguiente: obligación de expedir la factura. Para los efectos tributarios, todas las personas o entidades que tengan la calidad de comerciantes, ejerzan profesiones liberales o presten servicios inherentes a este, o enajenen bienes producto de la actividad agrícola o ganadera, deberán expedir la factura o documento equivalente y conservar copia de la misma por cada una de las operaciones que realicen, independientemente de su calidad de contribución o no de los impuestos administrados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Una factura, para ser formal y válida, debe contener diversa información que refleje las circunstancias, elementos generales, particulares, como lo estipula el artículo 774 y el artículo 621 del Código de Comercio, junto al decreto 1496 del 2003. Este acto es realizado por el vendedor de un bien o de un servicio, quien al redactar el documento debe plasmar información del servicio prestado o el producto vendido, así como información sobre el emisor, el receptor de la misma, los elementos esenciales que todo modelo de factura debería contener. Debe mencionar el derecho que se incorpora. Esto es el valor de la mercancía vendida o del servicio prestado conforme al contrato verbal o escrito celebrado antes de la creación de la factura. Debe incluir la firma de quien crea la factura, la fecha de vencimiento. Si esta se omite, se presume que debe ser pagada dentro de los 30 días de la emisión de la fecha del recibido de la factura. A continuación, hablaremos sobre la aceptación de la factura. Está regulada por el artículo 773 del Código de Comercio. Dice que una vez la factura sea aceptada por el comprador o beneficiario del servicio, se considerará frente a terceros de buena fe y excepta de culpa, que el contrato que le dio origen ha sido debidamente ejecutado en la forma estipulada del título valor. Esta forma tiene 2 maneras de aceptar: la expresa o la tácita. En otras palabras, la aceptación se da con la manifestación de voluntad
del comprador de la mercancía mediante el cual le da su conformidad a la orden del pago que le envía el vendedor por medio de la factura. Tal manifestación será expresada literalmente dentro del título valor con la palabra acepto y otros equivalentes aparecerán en él seguida de su firma. Aquí no puede tenerse con la misma consideración hecha frente a la firma del recibido, que puede ser un dependiente o una persona autorizada para recibir. Aquí se trata de una firma con idoneidad para contraer obligación a cargo del comprador o beneficiario del servicio, por lo que deberá firmar directamente o a través de un apoderado especial si es una persona natural, o deberá ser un representante legal si es en el caso de una persona jurídica. Los elementos esenciales que toda factura debería contener son los siguientes: mencionar el derecho que se incorpora. Esto debe ser el valor de la mercancía vendida o del servicio prestado, conforme el contrato verbal o escrito celebrado antes de la creación de la factura. Debe incluir la firma de quien crea la factura. La fecha de vencimiento. Si esta se omite, se presume que deberá ser pagada dentro de los 30 días siguientes de la emisión de la factura. El emisor, vendedor o prestador de servicio deberá dejar constancia en el original de la factura del estado de pago, del precio, la remuneración y las condiciones de pago si fuese el caso. Apellido y nombre y razón social del que adquiere el bien o servicio junto a la descripción del IVA pagado. Debe tener numeración consecutiva, fecha de expedición, descripción detallada de los artículos vendidos del servicio prestado, valor total de la operación, el nombre, razón social NIF del impreso de la factura, indicar la calidad de retenedor de impuestos sobre la venta, firma de las dos partes. El creador debe expedir el original en 2 copias, bajo el entendido de que el original firmado por el emisor y el obligado, el que tiene el carácter de título valor negociable, una copia de entrega al obligado y la otra queda en el poder del creador del registro contable. Importante, el documento que se tenga como factura, si no cumple con la totalidad de los requisitos que hemos denominado generales, especiales y específicos, no tendrá carácter de título valor. El siguiente tema a tratar es sobre el endoso y el aval. Bueno, primeramente, cuando hablamos de endoso en facturas, nos referimos a que los derechos que constan en esta factura van a ser traspasados a otra persona. Esto se va a dar mediante el escrito en la parte posterior de la factura, y de esta forma se dará a entender y se dará a constar que una persona le transmitirá los derechos que consten en esta factura a otra. Bueno, y basándonos en la ley, más específicamente en los artículos 778 y 779 del Código de Comercio, se nos especifica que inmediatamente la persona esté inscrita en el endoso, o sea endosada la factura, esta persona será obligada a pagar la deuda. Y también se nos indica que en ningún caso el deudor podrá negarse a pagar dicha deuda. Como siguiente tema a tratar, vamos a hablar de lo que es el protesto. Bueno, el protesto, refiriéndonos a temas de facturas, es una acción notarial que se lleva a cabo cuando la persona que está obligada a pagar no lo hace, ya sea por un motivo o por otro. En este caso, la persona que está como legítima tenedora del título valor podrá ejercer esta acción mediante un notario para hacer constar que la persona no cumplió con su obligación. ¿Cómo se realiza esto? En este caso, el legítimo tenedor realizará como adhesión a la factura otro papel en el cual, bueno, para explicarme mejor, tenemos la factura por un lado, y pues lo que, según la investigación que realizamos, se pegará con cinta a un costado de la factura otra hoja en blanco en la cual se enlistará todo el procedimiento debido que la ley nos indica que debemos hacer para que este protesto se haga de forma
exitosa. Pero bueno, ¿qué debe llevar inscrito este papel en blanco que les acabo de mencionar? Si nos guiamos por el artículo 706 del Código de Comercio, entenderemos que son 5 especificaciones que deben inscribirse en este papel en blanco. Número 1 sería la reproducción literal de todo cuanto conste en el título valor. Segundo, el requerimiento al girado y aceptante para aceptar o pagar el título, con la indicación de si esa persona estuvo o no presente. Esto se da porque en el caso de que la persona no se acerca a la notaría, el notario deberá hacer constar este hecho y el por qué no lo hizo. Número 3. Los motivos de la negativa para la aceptación o el pago. Esto se debe a que debe especificarse por qué la persona no cumplió con su obligación. Número 4. La firma de la persona con quien se extienda la diligencia o la indicación de la imposibilidad para firmar o de su negativa. Y número 5, la expresión del lugar, fecha y hora en que se participe el protesto y la firma del funcionario que lo autorice. Es bien entendido que cuando hablamos de acciones notariales, estos son aspectos fundamentales, ya que debe indicarse en modo, hora y lugar el cómo se va a llevar a cabo dicha acción. Muchas gracias. Bueno, yo les voy a hablar acerca de la prescripción y la caducidad en la factura. Recordemos que la prescripción de la acción cambiaria directa se encuentra en el artículo 789 del Código de Comercio, en el cual nos dice que la acción cambiaria directa prescribirá en un tiempo estipulado de 3 años. Entonces, la prescripción con la factura se refiere al periodo de tiempo durante el cual la factura puede ser objeto legal de reclamos y, como lo dije anteriormente, tiene un plazo de 3 años para que desde la fecha de la emisión de la factura pueda presentarse una reclamación a través de una acción legal, mientras que en la prescripción se necesita de un periodo estipulado para generar o un tiempo estipulado en el cual se puede generar acciones legales, el tiempo de 3 años como mencioné anteriormente. En la caducidad pasa algo parecido, y es que esta genera efectos fiscales en un tiempo menor. Entonces se podría decir que la caducidad en Colombia en la factura tiene un tiempo estipulado de 2 años después de la emisión de la factura. Es decir, que para que una factura pueda generar efectos fiscales no puede pasar de 2 años después de la emisión de dicha factura. Y bueno, esperamos que este video haya sido de su agrado y sobre todo de utilidad para el oyente. Nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias.